Ya, listo. Discúlpame, Marilyn, ya. Ahora sí está grabando, ya. Empezamos nuestras clases. Reformúlame nuevamente tu pregunta. Discúlpame que estaba distraído. Discúlpame. Por favor. Ok, doctor. La pregunta es la siguiente. Quisiera saber si en todos los casos se tiene que trabajar la adicción en dirección al abandono total de la sustancia o en caso de ser personas jóvenes, imaginemos 19, 20, 21 años, eh, ¿qué se consideraría para hacer el tratamiento por reducción de riesgos y qué involucraría, ¿no? ¿De qué manera se puede decidir cuál de los dos tratamientos es el oportuno para esa edad? Ya. Mira, punto número uno. Si es adolescente, hay que evaluarlo bien, ¿verdad? Hay que evaluar bien si es adolescente. Si es que ya este adolescente de 20 años, 19 años de edad, ¿verdad? Ya ha ingresado al trastorno de uso de sustancias, ha ingresado a la enfermedad, ¿no? A la patología, ¿no? Si ya ingresó, ¿ya? Si ya ingresó, déjame decirte de que ya estaríamos teniendo dos problemáticas. Una problemática entre comillas, ¿verdad? Que vendría a ser la crisis de adolescencia. ¿Me dejo entender? Y la otra problemática vendría a ser el trastorno de uso de sustancia, adicción. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué es lo que se sugiere acá dentro de esta institución? Dentro de la institución de programa Fénix, allá en Estados Unidos, en DITOP, ¿verdad? ¿Qué es lo que sugiere también la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas? Que cuando el adolescente ya sea diagnosticado también con el trastorno de uso de sustancia y no es un consumidor habitual, no es ya un consumidor social, entonces ya tiene la crisis de adolescencia más su adicción, ya lo que más va a resultar, ¿no? Y los estudios nos dicen que más, o sea, más efectividad es el modelaje residencial bajo el modelo comunidad terapéutica NAR. ¿Qué es la comunidad terapéutica NAR? La comunidad terapéutica NAR está diseñado exclusivamente para adolescentes de alto riesgo. NAR. ¿Me dejo entender? Es totalmente diferente al modelaje comunidad terapéutica para adultos. Por eso que acá en esta institución, en programa Fénix, tenemos la casa de varones, que es en Chosica, y ahí ¿quiénes están? Están chicos de 21 años para arriba. ¿Me dejo entender? Y los chicos que son menores de 21 años, están acá, ¿no? En esta casa, hogar de acá de los Olivos. Todos son adolescentes, 21, 20, 19, 18, 17, 19, 20. ¿Por qué? Porque el tratamiento, modalidad comunidad terapéutica para adultos, es totalmente diferente al tratamiento modalidad comunidad terapéutica NAR, niños adolescentes de alto riesgo. Es totalmente diferente. ¿Me dejo entender? Bien. ¿Quieres hacer otra pregunta, Marilyn, con confianza? Gracias, doctor. Era específicamente saber si el objetivo terapéutico va en dirección al abandono total del consumo. Ahora, ¿Eso es lo que estoy entendiendo? sí, ahora, escúchame. ¿Qué nos dice la experiencia en el caso de adolescentes? ¿No? Chicos de 20, 21 años. ¿Qué nos dice? Hay que sustituir. Y justamente el día de hoy, en la Universidad Católica, ¿verdad? Tuve una pequeña entrevista, ¿no? Con los chicos de psicología, ¿verdad? Y hablábamos que de una u otra manera al adicto hay que buscarle una droga de sustitución. ¿Me dejo entender? ¿Qué es lo que pasó acá, Marilyn? Lo que pasó de que el chico, la chica, ¿verdad? Se acostumbró, se habituó a liberar grandes, ¿no? Gran liberación de dopamina, ¿no?
Producido por el tabaco, producido por el alcohol, ahora pues no, producido también pues no por esto lo de la ludopatía, producido por la pasta básica de cocaína, producido por la cocaína rosa que le decimos acá en el Perú, más conocido como el TUSI, ¿no? Hay gran liberación de dopamina, ¿ya? ¿No? Liberación dopaminérgica le llamamos, ¿no? Entonces ese cuerpo, ese organismo, ese adolescente, ese cerebro de adolescente se acostumbró a liberar por la marihuana, un ejemplo, a liberar grandes niveles de dopamina. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? A este adolescente, ¿verdad? Tenemos que buscarle una sustitución, una actividad que le genere también gran liberación de dopamina. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar una sustitución. Ejemplo, ejemplo. Acá en casa de adolescentes, en esta casa de acá de Los Olivos, ¿verdad? Los chicos acá tienen talleres, pero, por decir, el taller de carpintería, todos no van a taller de carpintería. El equipo terapéutico, ¿verdad? Identifica un ejemplo. Jorge, cuando entra al taller de estampado, se olvida del mundo. Cómo le gusta estampar y qué bonito lo hace, cómo se concentra, la vive, ¿no? Como dice acá uno de los psiquiatras, el doctor Novoa, ¿no? Dice, hermano director, la vive, ya. Entonces, ahí, ¿qué está haciendo? Está en el taller de estampados, de polos y serigrafía, está liberando dopaminas. Hay que dejarlo, meterlo. ¿Quién sabe? Se reinserta a la sociedad, ¿verdad? Y abre su taller de confección, estampado. Otros, la natación. Otros, taller de natación. ¿Por qué algunos taller de natación? Porque ya el equipo terapéutico ya visualizó, ya detectó de que este chico libera más cantidad de dopamina, de repente no tanto en el taller de estampados y serigrafía, no tanto en el taller de baguetería, pastelería y panadería y pizzería, sino más, no más en el taller de piscina, natación. Ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces, es así. El adicto, ya, ahora, Dame un amor. por experiencia, el adicto siempre va a tratar de buscar una sustitución. Pero la idea es de que sean sustituciones positivas, naturales, ¿no? Positivas, Dame lo que tú que no sea tabaco, ¿no? Que no sea café compulsivamente, ¿no? Hay otros que lo sustituyen con la comida, pues, Marilyn, ¿no? ¿No? Y como siempre yo lo quieres. digo, a veces yo voy a las comunidades No comemos jamón y queso en una sola, ¿no? y en las comunidades terapéuticas, gordos, obesos. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Sustituyó su droga con la comida. Ya, listo. Otra pregunta. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. Hola, Yair, En, buenas en- noches. hola, doctor Jorge, ¿cómo está, psicólogo? Una pregunta, doctor. Sí, Por dime. ejemplo, en la comunidad hay un muchacho que tiene 15 años. Entonces, él ha venido con un policonsumo. No solamente alcohol, no solamente marihuana, sino también cocaína y también clonazepam. Es farmacodependiente. Ha comenzado, está iniciando. Tendrá aproximadamente de 6 a 9 meses. ¿Qué tiempo tiene en la La comunidad? familia, pues. Él tiene 15 días recién, más o menos. Ya. Entonces, como es un chico que prácticamente viene, por así decirlo, es hijito de mamá, mamá pues ve por él en todo aspecto, de la propina, ¿me entiendes? O sea, todas las necesidades básicas la cubre mamá. Ujú, Entonces, cuando llega a la comunidad, pues obviamente ya le habían advertido, pero, o sea, él se ha pasado de una u otra manera casi 10 días, como que así, ¿no? Llorando, sintiendo culpa, ¿no? Pero nosotros tenemos ahí la herramienta terapéutica que es el confronto empático y los coloquios, que es una consejería. Entonces, de una u otra manera hemos direccionado su dolor o su aflicción o su culpabilidad de la manera en que es
como que ahorra años de dolor y sufrimiento a través de las personas que lo rodean, pues que tienen más años, ¿no? O sea, 20, 30 y así, de que si continúa en esa dinámica, en carrera adictiva, pues esas son las consecuencias que va a llevar, va a vivir frustrado, no va a pasar los años, no va a generar una profesión, su familia lo va a abandonar, mamá va a morir en el proceso, o sea, y obviamente él como que ha tomado conciencia sobre eso y ha optado porque, no, sí me voy a hacer responsable y ha puesto la responsabilidad de su tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, hace como más o menos 5 días, vino un chico recaído que le habían diagnosticado, consumidor de cocaína, le habían diagnosticado depresión moderada. Y eso, de una u otra manera, pues, ha generado un poco de, o sea, una complicación en el tratamiento porque le cuesta aceptar, o sea, siempre estaba como que cuestionando qué de malo ha hecho él, o sea, y él tiene 33 años. Entonces, eso varía el tema de la responsabilidad, por ejemplo, que ha generado el chico de 15 años, que lo ha, o sea, de manera más, o sea, ha sido más valiente, de hecho, así como para afrontar esa situación y decir, no me hago cargo de lo de lo que he venido haciendo y me comprometo con mi recuperación. Pero ¿qué pasa con el chico, el joven de 33 años? Pues está en esa dinámica, ¿no? Que no acepta, o sea, busca ser víctima de todo, ¿no? Al punto de que, o sea, yo no sé qué hago acá, es como que me debería morir. En este aspecto, para poder abordar ese tipo de casos, en el tema de que cuando están, o sea, muy pesimistas o al borde de que, pues, no hay solución o como que no logran salir de eso, porque de cierta manera, pues mi función también como guía espiritual es, o sea, fortalecer el espíritu para que de una otra manera, pues ellos, o sea, obtengan identidad como hijos de Dios. Entonces, eso de ahí como que es un fundamento, una base para que comiencen a trabajar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo se podría abordar, o sea, otra alternativa, cómo podría abordar en el tema de adicciones con un residente, ¿no? Con esas Ya, características? ya, listo. Y de ahí ya vamos ya de frente, de llano, a donde nos hemos quedado para avanzar el día de hoy. Bien, importante, grupo, presten atención a esta parte. Cuando trabajemos con adolescentes, hay que tener mucho cuidado. Ojo, cuando tengamos pacientes ambulatorios o pacientes dentro del internamiento, ¿no? Dentro del modelaje residencial, ¿no? Tenemos a pacientes adolescentes, menores de 20 años de edad, hay que tener mucho cuidado, porque el adolescente, sin haber consumido, escúchame, por favor, sin haber consumido drogas, tiene tendencias, tiene tendencias a, ¿a qué? Tendencias depre, Depresiva. tiene tendencias depresivas. ¿Por qué? Me dice, licenciado Río Frío, ¿por qué tiene tendencias? Porque su cerebro está en un constante cambio de la bioquímica cerebral. Por momentos libera gran cantidad de dopaminas y están eufóricos. Y por momentos libera gran cantidad de serotonina. ¿Y cómo están? Están retraídos, aislados, callados, nostálgicos, medios llorosos, y al día siguiente los ves nuevamente, los ves eufóricos, pilas, hiperactivos. No sé, el cerebro del adolescente por momentos libera dopaminas, noradrenalina, por momentos libera más cantidad de serotonina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ese cerebro que está en cambio, sin haber consumido droga, ese cerebro está en cambios constantes de la bioquímica cerebral, está en cambio constante de bioquímica cerebral, y le ingresas a ese cerebro, le ingresas una sustancia psicoactiva, ese cerebro va a volar vulgarmente, disculpen la vulgaridad, va a volar ese cerebro. Por eso es que vemos, ¿no? Casos, ¿no? Chicos de 20 años, 19 años.
¿no? Y decimos en el barrio, ¿no? Oye, pero ese chico estaba bien, era tranquilo, estudioso, tranquilo de su casa, y ha estado consumiendo marihuana, creo, un par de meses, y ahora mira cómo está. Es esquizofrénico ahora. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y a ello pues se suma de que quizás hay una tendencia, ¿no? La genética, ¿no? La genética. Por eso, importante, siempre yo lo digo, cuando se trabaja con adolescentes, hay que tener también la ayuda de el psiquiatra. Psiquiatría es importante, ¿ya? Punto número uno. Punto número dos, punto número dos. eh, en, en el tratamiento de las adicciones, ¿no? En la modernidad del tratamiento de las adicciones, ya no se da consejería cuando el paciente, sea adolescente o sea adulto, está en negación. Si el paciente está en negación, de nada sirve la consejería. Es una pérdida de tiempo la consejería, ¿verdad? ¿Qué es lo que trabajamos los especialistas, verdad? ¿Qué trabajamos, qué trabajan en Colombia? ¿Qué trabajamos acá los especialistas en Perú, en Ecuador? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué están trabajando? La entrevista motivacional. No hay otra. O sea, para moverlo al cambio, para hacer de que este paciente, ¿no? Que tiene una enfermedad crónica y que niega tener esta enfermedad crónica, niega, se resiste, ¿verdad? Se resiste a asistir a las terapias ambulatorias, se resiste, no quiere, ya entonces la consejería de nada va a servir. ¿Qué es lo que sirve? La entrevista motivacional. Si está dentro de un internamiento, de un modelaje comunidad terapéutica, también entrevista motivacional y aparte hay grupos específicos para romper la negación. Ojo, ojo, escúchame esta parte, Carlos Ares, Yair del Águila, Ferguson, Marilyn, escúchame esta parte, ¿no? Importante, importante. Cuando hay recaída, ya cuando hay recaída y llega el paciente a la misma comunidad terapéutica o centro de rehabilitación que estuvo anteriormente, llega al mismo lugar, hay una gran probabilidad de que este paciente caiga en depresión. Eso ya está estudiado en el mundo de las drogodependencias. Y eso yo lo vivo desde hace 24 años con mis instituciones. Yo veo a un chico que ha estado interno en la casa de Chosica, se reinserta a la sociedad, pasa un año y recayó. Y lo volvemos a traer a la comunidad. Hay que tener mucho cuidado con él. La vergüenza, la culpabilidad, etcétera, etcétera. Eso suma a que pueda caer en una depresión. Por eso es que cuando hay un recaído, hay que hacerle buenas evaluaciones, buen seguimiento y no dar consejería, porque el recaído llega con negación. El recaído llega con negación. Entonces, que quede claro, como yo siempre lo digo, el paciente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el paciente que está en un estadio motivacional de precontemplación o contemplación, si está en uno de estos dos estadios motivacionales, este paciente necesita entrevista motivacional, ¿verdad? Y si está interno, necesita entrevista motivacional y necesita grupos de autoayuda. Hay grupos de autoayudas específicos. ¿Ya? El grupo de anclaje es uno que lo vamos a ver, ¿verdad? En la siguiente sesión, que vamos a entrar del todo a lo que es comunidad terapéutica, vamos a ver qué es el grupo de anclaje, ¿ya?
Y el grupo, ¿cómo se llama este grupo? Ya me olvidé. Bueno, son dos grupos que se trabajan netamente para ayudar a la entrevista motivacional. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Listo. Miren acá. Habíamos hablado de que, habíamos hablado un poco acerca de la diferencia entre el síndrome de abstinencia con el craving, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Muchas veces yo escucho que dicen, uy, recaíste porque te dio el síndrome. Eso no existe, pues. No, eso no existe. Recaíste porque te dio el síndrome. No. O sea, para que la persona se vaya a consumir, se vaya a jugar, es porque ya le dio unas ganas intensas de querer drogarse. Y esas ganas intensas, estoy dictando clase, por favor. Cristian, estoy dictando, por favor, no me llames. Entonces, esas ganas intensas de querer consumir se llama craving. Ese es el craving. Mientras habíamos dicho que mientras el síndrome de abstinencia es un problema físico, son dolores, dolencias físicas, cambios de estado de ánimo, cambios de estado de ánimo, ¿no? Entonces el síndrome, dolor de cabeza, diarreas, gases, fuertes dolores en la rodilla, en la nuca, sudoración, qué sé yo. Y el craving es otra cosa. Es ya las ganas de querer consumir droga. Ya eso debe quedar claro. Ahora, el flashback. El flashback. El flashback, el flashback muchas veces, mira acá esta parte, acá, ya. La persona que está con el síndrome, ya si tú detectas que tu paciente está con síndrome, ¿verdad? Tiene un síndrome físico, un ejemplo, dolor de cabeza, diarrea, ¿no? O tiene síndrome mental, ¿ya? El síndrome mental es cuando hay de repente un brote psicótico, delirium tremens en el caso de alcohólicos, o de repente está con un síndrome anímico, está de mal humor, todo le apesta. Conductual, de repente, un síndrome conductual, está impulsivo, intolerante, ¿no? Entonces, hay chicos, hay chicas, yo he visto, ¿no? De que tienen los cuatro síndromes. Tiene el síndrome físico, el síndrome mental, el síndrome anímico y el síndrome conductual. Ya cuando el equipo terapéutico detecta de que tiene los cuatro síndromes, automáticamente hay que medicar. Ya, eso yo ya les había dicho a ustedes. Hay que medicar. Ya, importante. Ya, ese es el síndrome. Ahora, habíamos dicho de que cada sustancia genera diferentes síndromes, ¿no? En el caso de la marihuana, la persona que suspende la marihuana, ¿no? Empieza a tener dolores de cabeza. La gran mayoría de chicas, mujeres, me he dado cuenta en estos casi 20 años que tengo la comunidad de mujeres, ¿no? Les da fiebre y se enronchan, les sale como rascarrasca, así, ¿no? Eh, tienen este síndrome amotivacional, ¿no? Nada les motiva, no quieren hacer nada, ociosas, ¿no? Entonces, ese es un síndrome característico de la marihuana. He observado en el caso, ¿no? De personas fumadoras de cigarrillo, cortan el sueño, les da insomnio. De 190 fumadores, ¿no? Adictos a la nicotina, al tabaco, ¿verdad? Eh, Trastorno de sueño. ¿Ya? Entonces, cada sustancia tiene sus diferentes características con relación a su síndrome. Ya, cuando hay síndrome, el equipo terapéutico tiene que ponerse pilas, o tú como consejero, tú como psicóloga tienes que ponerte las pilas. Ya sabes que tu paciente está con síndrome, si es que de repente tiene los cuatro o tienes tres síndromes, ya automáticamente, ¿verdad? Tienes que derivar a psiquiatría para que
lo reajusten con alguna molécula, qué sé yo. ¿Y qué es lo que tienes que trabajar tú? Tienes que trabajar técnicas, ¿no? De control del síndrome, que ese síndrome no avance. Porque si ese síndrome de abstinencia, habíamos dicho, avanza, ¿cómo nos damos cuenta de que ese síndrome avanzó? Y yo como terapeuta, yo como psicólogo, no intervine. La idea es de que no avance. Y si avanzó, ¿cómo se va a poner en manifiesto o cómo me voy a dar cuenta yo como especialista de que avanzó ese síndrome? Porque el paciente me va a decir, tengo recuerdos de consumo, me acuerdo de mi último consumo, recuerdos de consumo, estoy soñando con consumo, ya, entonces no hice nada. Ya, yo como psicólogo no hice nada, como terapeuta, como consejero no hice nada. Ya, entonces hay que detener, hay técnicas de control de síndrome de abstinencia para evitar de que hayan flashbacks o recuerdos de consumo. Escúchame, cuando hay síndrome más flashback, ya es un hecho, estimados grupos, chicos, de que ya se viene el craving, ¿no? Entonces, pilas con eso. Escúchame bien, por última vez. Si hay síndrome, tienes que detenerlo. Hay estrategias, ¿ya? Pero si no detienes el síndrome, ¿qué es lo que se le viene a tu paciente? Flashback, recuerdos de consumo, ideas de consumo, pero que son cortos segundos, 4 segundos y ¡plac! Se va ese pensamiento. Pasa una hora y nuevamente 4 o 5 segundos, me acuerdo de mi último consumo y muevo la cabeza y ya se fue el pensamiento. Pero por ahí ya empieza que ya me tengo ganas de consumir, creen. ¿Ya? Listo. Esto quedó claro. Claro, hay técnicas de control del síndrome, habíamos dicho, ¿no? Esto, esto, importante. Cero sustancias psicoactivas legales o ilegales, eso ya lo habíamos hablado. Full descanso físico y mental, únicamente, ¿no? Únicamente una pequeña rutina, ¿no? Una pequeña rutina de 45 minutos al día, ¿ya? Hay que trabajar estrategias de mindfulness, es importante. Terapia de tercera generación, ¿no? La última ola, así como le dicen, ¿no? Importante. ¿No? En la certificación que vamos a empezar en octubre, vamos a trabajar también esto lo que es el mindfulness. La psicoterapia individual es importante, los grupos de autoayuda, si tu paciente está en tratamiento ambulatorio, ¿no? Está en un tratamiento ambulatorio contigo, ya tienes que derivarlo, ¿no? A Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos. O tú como psicólogo, como psicóloga, tienes que estás en la obligación, porque si estás trabajando en adicciones, estás en la obligación de tener tu grupo. Igual como yo tengo mis grupos virtuales y grupos presenciales, ¿verdad? Tienes que tener tus grupos, porque ahí en esos grupos, en tu grupo virtual, le vas a poner un nombre, por decir, le pones grupo de autoayuda, programa Fénix, virtual. Ahí lo vas a agregar a tu paciente, ¿no? Porque es importante, ¿no? De que cuando esté en crisis, vaya a su grupo. Y también es muy importante que de que aún así no esté en crisis, el paciente tiene que seguir asistiendo a grupos de autoayuda. ¿Ya? Importante la retroalimentación en su comunidad terapéutica, tiene que visitar su comunidad terapéutica. Ahora, escúchame esta parte, escúchame. Tu paciente está con el síndrome, tiene síndrome de abstinencia, tu paciente está con flashback y tu paciente ya está como que queriendo el cuerpo pedirle la sustancia. Entonces, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué va a ocasionar en el cerebro? Va a ocasionar de que va a perder ese cerebro del adicto, va a perder oxígeno. Pierde oxígeno ese cerebro, ¿no? ¿No? Del adicto, ¿no? Eso es lo que le llamamos hipoxia cerebral, ¿no? La hipoxia cerebral. Ya, entonces, importante, ¿no? Los especialistas, psiquiatras, neuropsicólogos, ya, nosotros sabemos de que cuando hay hipoxia cerebral,
falta de oxígeno en el cerebro, es altísimo, altísimo riesgo para el adicto, porque va a tener dificultad en su atención, su concentración, su memoria fotográfica, va a haber problemas en el habla, problemas en la visión, pérdida de la conciencia, va a haber trastorno del sueño, etcétera, etcétera. Entonces, importante. Si es que nosotros ya detectamos, el equipo terapéutico detectó, el psiquiatra detectó de que hay una hipoxia cerebral, ¿producto de qué? Producto del síndrome, producto del flashback, producto de Krabbe, ¿no? Hay hipoxia, entonces automáticamente, pues, ¿no? Hay que oxigenar ese cerebro. Tú me dices, licenciado, ¿y con qué se oxigena? Ya, dentro del mundo de las adicciones, ¿verdad? Se oxigena con el piracetam, que no es una droga, es como una vitamina, es un oxigenador cerebral, ¿no? Que su contenido es vitamina B6, tal cual está ahí en la pantalla. Se oxigena con la piridoxina, se oxigena con la somacina, se oxigena con encefabol. ¿Ok? Entonces, importante que sepas eso. Hay que también, pues, ¿no? Hay que trabajar con ansiolíticos. Eso ya es cosa ya de psiquiatría o estabilizadores de el ánimo. Muy bien. ¿Mm? Muy bien. Entonces, si hay flashback, por decir acá, en mi libro, ¿no? Regresando del infierno, que es un libro de autoayuda, de prevención de recaída, en la página 123, yo escribo lo siguiente. Dice, el problema del flashback, el síndrome de abstinencia y craving es que estos restan oxígeno del cerebro. Y es así. Ese es el gran problema. O sea, tú como especialista, como consejero, como psicóloga, ¿no? En el caso de Marilyn, ¿no? Tienes que meterte en la cabeza, ¿no? De que tu paciente no puede perder oxígeno del cerebro por nada del mundo, porque más adelante te vas a dar cuenta cuál es el otro problema cuando pierden los chicos oxígeno del cerebro, ¿ya? Entonces, ahora, acá estamos hablando de que el paciente también puede de que se haya expuesto a estímulos de alto riesgo. Mira cómo se exponen a estímulos de riesgo, ¿no? Música de consumo de repente, una noticia en televisión y ahí está viendo los paquetes de sustancias psicoactivas, o de repente pasa por el parque y ve que está consumiendo sustancias. Estos son estímulos de alto riesgo. Que quede claro, pues. Si el paciente coquetea, o como yo le digo vulgarmente o criollamente, le digo torea con estímulos de alto riesgo, entonces que no se queje, porque le va a venir consigo el flashback. ¿Ya? Entonces, el flashback el flashback puede de que venga porque tenía que venir, porque no se sabe. Y le vino, pero también puede de que le venga el flashback a este paciente porque se expuso a estímulos de alto riesgo, se expuso a EARS. ¿Quedó claro eso? Bien. Eh, Quiero hablar sobre esto, sobre la cocaína rosa y sobre el fentanilo. Ya están llegando ya pacientes acá con estos problemas. Ya cómo hay que intervenirlo. Ya hay que intervenirlo. Ya les voy a pasar el siguiente enlace al grupo. Ya siguiente enlace se los paso inmediatamente.